El aroma a Zahar y mar salpicaba el aire de Valencia, mientras Imani Okoro cruzaba por primera vez las puertas de cristal de Veridia Espacios. A sus 26 años, con el título de arquitecta paisajista recién estrenado y un portafolio que destilaba talento y una visión fresca, sentía que el mundo se abría ante ella como uno de sus meticulosos planos. Su piel, de un profundo tono ébano que contrastaba con la paleta neutra de la recepción minimalista, brillaba bajo los focos halógenos. Su cabello afro, hoy recogido en una elegante corona de trenzas, era una declaración silenciosa de su herencia nigeriana, un orgullo que llevaba cosido a su identidad valenciana. La empresa era un referente, un templo del diseño donde soñaba dejar su huella, crear espacios verdes que respirasen comunidad y bienestar. Ricardo Vélez, el director del departamento y su futuro jefe, la recibió en su despacho, un espacio amplio con vistas al antiguo cauce del Turia. 50 y tantos, traje impecable de un gris marengo que parecía absorber la luz y una sonrisa que no conseguía calentar la frialdad de sus ojos azules. Imani Okoro, ¿verdad? Su voz era meliflua, casi paternalista, un nombre exótico. Tu portafolio es ciertamente vibrante, aportarás una perspectiva diferente. Imani sintió una punzada casi imperceptible. ¿Diferente? ¿Exótico? Ella era valenciana. Sus diseños bebían de la Bauhaus y del organicismo de Zainat Salo, tanto como de los patrones geométricos yorubas que su abuela le enseñó a amar. Pero sonrió, profesional. Gracias, señor Vélez. Estoy deseando empezar. Bien, bien. Tenemos un proyecto interesante para ti, algo para que te adaptes. La revitalización del Parque del Carme, un barrio complicado. Necesita una mano sensible. El Carme, un nudo de calles antiguas, con una población envejecida y bolsas de marginación. Un desafío, sí, pero también una oportunidad dorada. Imani asintió, la ilusión borrando la ligera incomodidad. Podría transformarlo, hacerlo latir de nuevo. Durante las siguientes semanas, Imani se sumergió en el Carme. No solo en los planos y las ordenanzas, sino en sus calles, hablando con los vecinos, sintiendo el pulso del barrio. Su idea comenzó a tomar forma. Un diseño sostenible, con flora autóctona de bajo consumo hídrico, estructuras modulares que fomentaran la interacción intergeneracional, un pequeño anfiteatro para eventos comunitarios, huertos urbanos gestionados por los residentes. Era audaz, era humano, era viable. Lo plasmó en bocetos vibrantes, en renders que casi olían a tierra mojada y a lavanda. Con el corazón palpitante presentó su concepto a Vélez. Él escuchó con los codos apoyados en la caoba de su escritorio, los dedos entrelazados, una expresión indescifrable. Asentía de vez en cuando. Interesante, Okoro. Pasional. Déjame los bocetos, lo maduraré. Tenemos una reunión con el ayuntamiento en 3 días. Ya te diré. 3 días después, en la sala de juntas, frente a la concejala de urbanismo y su séquito, Ricardo Vélez desplegó una presentación pulcra. El concepto era innegablemente el de Imani, el anfiteatro, los huertos, la sostenibilidad. Pero los renders eran más fríos, más corporativos, y su nombre, Imani Okoro, solo apareció fugazmente en una diapositiva de equipo de apoyo conceptual. Vélez habló con su característica elocuencia, atribuyéndose la visión, la sensibilidad, la innovación. A Imani, sentada en segunda fila, se le asignó la tarea de pasar las diapositivas y tomar notas. El estómago se le encogió en un nudo helado. La concejala parecía impresionada por Vélez. Cuando los representantes municipales se marcharon, dejando una estela de optimismo y palmadas en la espalda para Ricardo, Imani sintió que el suelo de mármol pulido se mecía bajo sus pies. Esperó, con una paciencia que le quemaba por dentro, a que la sala se vaciara. «Señor Vélez, ¿podríamos hablar un momento?» Su voz sonó más firme de lo que se sentía. En su despacho, la luz dorada de la tarde valenciana entraba tamizada por las lamas, dibujando franjas en la alfombra. «Dime, Imani, ¿alguna observación sobre la reunión?» Siempre es bueno el feedback de los jóvenes talentos. La condescendencia era un velo fino. Imani respiró hondo. El concepto que ha presentado era mi propuesta. Los elementos clave, la filosofía del diseño. Vélez arqueó una ceja, una perfecta expresión de sorpresa ensayada. Querida Imani, creo que hay una confusión. Tomé tu borrador inicial, sí, tus ideas en crudo, y con mi experiencia lo elevé a un nivel profesional, viable para el ayuntamiento. Las ideas necesitan maduración, una visión estratégica que solo dan los años. No te lo tomes personal. Es parte del aprendizaje. Gaslighting, la palabra resonó en su mente. La hacía dudar de su propia memoria, de su propio trabajo. Pero recordaba cada línea,
cada decisión de diseño, cada hora invertida. Pero los huertos, el anfiteatro, el uso de la flora autóctona, todo estaba en mis bocetos detallados. Claro, apuntaste algunas tendencias interesantes, concedió él, agitando una mano como si espantara una mosca. Pero la estructura, la presentación al cliente, la viabilidad económica, eso, querida, es otro cantar. Valoro tu entusiasmo, de verdad. Ahora, si me disculpas, tengo mucho trabajo. Quizás podrías ayudar a Leo con la documentación del proyecto de la Marina. Algo más acorde a tu etapa actual. La humillación le tiñó las mejillas de un rojo oscuro que su piel no delató. Salió del despacho con la rabia convertida en una piedra fría en el pecho. Leo Martín, el becario, un chico peruano de ojos vivaces y sonrisa tímida, la miró con una mezcla de curiosidad y compasión desde su mesa en el área común. Él sabía. Todos debían saberlo. Los días se convirtieron en una sucesión de microagresiones. Comentarios sobre su pelo cuando decidía llevarlo suelto y afro. ¿No te da mucho calor con tanto volumen? Preguntas sobre si su ropa, a menudo con toques de color vibrante o estampados africanos sutiles, era apropiada para la imagen de la firma. En las reuniones, sus aportaciones eran recibidas con silencios o con un sí, bueno, veamos otras opciones de Vélez, mientras que las ideas, a menudo menos elaboradas, de Javier o Borja, sus colegas blancos, eran acogidas con interés y debatidas extensamente. Una vez, un cliente importante la confundió con la chica del catering durante una presentación. Vélez ni se inmutó en corregirlo hasta que la propia Imani, con voz serena pero cortante, aclaró su posición. El proyecto del Carme seguía adelante, pero ahora bajo la brillante dirección de Ricardo Vélez. A Imani se le asignaban tareas menores: investigar proveedores de mobiliario urbano, realizar mediciones tediosas, corregir planos que otros habían esbozado pobremente sobre sus ideas originales. Era como ver su creación desmembrada y reensamblada por manos torpes que se llevaban el crédito. Leo se convirtió en un aliado silencioso. Compartían cafés rápidos en la máquina, donde él le contaba sus propias luchas como becario con acento extranjero, cómo sentía que siempre tenía que esforzarse el triple. A ti te lo hacen diferente, Imani, le dijo un día en voz baja, pero el fondo es el mismo. Nos ven menos. Esa solidaridad tácita era un pequeño bálsamo. Intentó hablar con Sofía Ramírez, una arquitecta senior con fama de ser justa. La abordó en la cocina mientras Sofía se preparaba un té. Sofía, necesito un consejo. Siento que mi trabajo no se valora, que... Sofía la miró por encima de la taza humeante, sus ojos reflejando una cautela instantánea. Imani, esta es una empresa competitiva. Ricardo es particular, pero tiene sus métodos. A veces hay que tener paciencia, agachar la cabeza y seguir trabajando. No te busques problemas. No te busques problemas. La frase se repetía como un eco. ¿Acaso pedir reconocimiento por su propio trabajo era buscarse problemas? La duda comenzó a roerla. ¿Y si Vélez tenía razón? ¿Y si sus ideas eran realmente ingenuas, crudas? ¿Y si su perspectiva diferente no encajaba? Empezó a trabajar hasta horas inhumanas, puliendo cada detalle, investigando el doble, tratando de construir una fortaleza de perfección inexpugnable alrededor de su talento. El insomnio se hizo su compañero y los jardines del Turia, donde antes paseaba para inspirarse, ahora eran el escenario de sus caminatas ansiosas al amanecer. Un viernes por la tarde, mientras buscaba unos archivos antiguos en el servidor para un proyecto olvidado que Vélez le había endosado, tropezó con una carpeta oculta. Se llamaba Ideas Descarte R.R. Berry. La curiosidad, mezclada con una premonición helada, la impulsó a abrirla. Contenía subcarpetas con iniciales y fechas. Encontró una, AL 2019, con bocetos y conceptos de un joven arquitecto llamado Ahmed Lavbib, de origen marroquí, que había dejado la empresa hacía un par de años. Los diseños tenían una sorprendente similitud con un exitoso proyecto de un centro cívico que Veridia había ganado en 2020 y que había catapultado la reputación de Vélez. Un escalofrío le recorrió la espalda. No era solo ella, era un patrón. Esto no era sobre su etapa actual o su falta de experiencia. Era un abuso sistemático. La rabia esta vez no fue fría, sino un fuego lento que comenzó a arder en su interior, derritiendo la duda. No la iban a silenciar. Poco después, Veridia Espacios anunció con bombo y platillo su participación en el Premio Nacional de Paisajismo Urbano Sostenible. El proyecto estrella que presentarían, la revitalización del Parque del Carme, una visión innovadora del arquitecto Ricardo Vélez.
Imani sintió una náusea amarga. Sabía que cada línea maestra de ese proyecto llevaba su sudor, su alma. Vélez, con una sonrisa triunfal, le pidió que preparara toda la documentación gráfica para la presentación, los paneles, los detalles constructivos. «Confío en tu buen hacer con los detalles, Okoro», dijo, con esa familiar condescendencia. Imani asintió, una máscara de profesionalismo impasible. Pero por las noches, en la soledad de su pequeño apartamento en Ruzafa, con el aroma a jazmín que entraba por el balcón, no solo preparaba los paneles para Vélez. En paralelo, en su ordenador personal, con una determinación febril, pulía su visión original del Carme, la suya. No como un acto de sabotaje, sino como una necesidad visceral de reclamar su propia voz, de honrar su trabajo, aunque solo fuera para ella misma. Era su ancla, la prueba de que no estaba loca, de que su talento era real. Incorporó las últimas investigaciones sobre biodiversidad urbana, mejoró los sistemas de recogida de aguas pluviales, detalló con una precisión exquisita los espacios de encuentro. Era una obra de arte, su obra de arte. El día de la presentación al jurado del Premio Nacional llegó con un cielo plomizo sobre Valencia, como presagiando la tormenta interna de Imani. El auditorio del Palacio de Congresos estaba lleno. Jueces de renombre, arquitectos de toda España, prensa especializada. Ricardo Vélez subió al estrado, exudando confianza. Proyectó las imágenes del Parque del Carme, su voz resonando mientras describía su visión, su compromiso con la sostenibilidad y la comunidad. Imani estaba sentada entre el equipo de Veridia, una figura oscura entre los trajes claros, sintiendo cada palabra de Vélez como una pequeña aguja. Leo, a su lado, le dio un apretón casi imperceptible en el brazo. La presentación de Vélez era impecable en la superficie, pero Imani conocía cada rincón, cada planta, cada intención detrás del diseño, y notó algo. Cuando uno de los jueces, una arquitecta paisajista de prestigio internacional conocida por su rigor técnico, le hizo una pregunta muy específica sobre la resiliencia de ciertas especies vegetales propuestas ante un posible aumento de la salinidad del subsuelo. Un detalle que Imani había investigado a fondo, pero que Vélez probablemente había pasado por alto en los informes que ella le había preparado. Ricardo titubeó. Fue apenas un instante, una microexpresión de desconcierto antes de que su habitual aplomo volviera a tomar el control, desviando la pregunta con una generalidad sobre estudios complementarios en curso. Pero Imani lo vio, y supo que el jurado también. En ese momento el corazón de Imani latía con fuerza contra sus costillas. Tenía en su maletín una copia de su proyecto original, el detallado, el auténtico. Podía levantarse, podía pedir la palabra, podía desenmascararlo allí mismo, frente a todos. La idea era aterradora y a la vez extrañamente liberadora. Miró a Vélez, que ahora sonreía al jurado, ajeno a la tempestad que se gestaba a pocos metros. Recordó la carpeta en el servidor, el nombre de Ahmed Labib. Recordó la mirada evasiva de Sofía, el apoyo silencioso de Leo. Pero, ¿a qué precio? Un escándalo. Su carrera apenas iniciada marcada, sería la empleada problemática, la conflictiva. ¿La creerían? ¿O simplemente la verían como una joven resentida? La imagen de la sargento Smith en la historia del General Adams, una figura de autoridad que rectificó una injusticia, cruzó fugazmente su mente. Pero aquí no había una sargento Smith. Estaba sola en esto, en la arena de los leones. Respiró hondo. La rabia seguía allí, pero ahora templada por una claridad gélida. No iba a darle a Ricardo Vélez el poder de convertirla en una paria. Su lucha era suya, y la ganaría en sus propios términos. Cuando Vélez concluyó y los aplausos resonaron, quizás un poco menos entusiastas de lo que él esperaba, Imani no se levantó para desafiarlo. Pero cuando él bajó del estrado y pasó a su lado, sus miradas se cruzaron. La de Imani no era de derrota, sino de una fría y acerada determinación. Él pareció desconcertado por un segundo ante esa intensidad silenciosa. Ella sabía, y él sabía que ella sabía. Esa era, por ahora, su pequeña y amarga victoria. Veridia Espacios no ganó el Premio Nacional. El proyecto del Carme recibió una mención honorífica, pero el galardón principal fue para una cooperativa de arquitectas de Bilbao. En la oficina, el ambiente fue sombrío durante unos días. Ricardo Vélez culpó a la falta de visión del jurado y a la excesiva politización de los premios. No hubo consecuencias directas para él dentro de la empresa. Su red de contactos y su imagen de veterano eran demasiado sólidas para que una simple mención honorífica, en lugar de un premio, lo derribara.
Para Imani, sin embargo, algo había cambiado fundamentalmente. La confrontación no había sido pública, pero el reconocimiento interno de su valía y la certeza de la injusticia sufrida la habían liberado de las garras de la duda. Ya no se sentía una impostora ni una ingenua. Era una arquitecta talentosa cuyo trabajo había sido menospreciado y plagiado, y esa claridad le dio una nueva fuerza. Durante las siguientes semanas, actualizó meticulosamente su portafolio, incluyendo su visión original y completa del Parque del Carme, debidamente documentada con sus procesos de diseño y fechas. Comenzó a buscar otras oportunidades laborales, esta vez con un criterio diferente. No solo buscaba prestigio, sino un entorno de trabajo donde la ética, el respeto y la verdadera colaboración fueran valores fundamentales. Comenzó a buscar otras oportunidades laborales, esta vez con un criterio diferente. No solo buscaba prestigio, sino un entorno de trabajo donde la ética, el respeto y la verdadera colaboración fueran bases. Un día, Leo se acercó a su mesa. Imani, he visto cómo has aguantado todo esto. Eres increíblemente fuerte. Yo también estoy buscando otras prácticas. Lo que hiciste, aunque no dijeras nada en el Palacio de Congresos, me hizo pensar mucho. Imani le sonrió, una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo que no llevaba el peso de la tensión. Gracias, Leo. A veces la mayor victoria es saber quién eres y lo que vales, sin importar lo que digan los demás. Sofía Ramírez nunca le dijo nada directamente, pero Imani notó un cambio en su actitud. Un respeto tácito, quizás una pizca de remordimiento en su mirada. Un día le reenvió discretamente una oferta de empleo de una pequeña consultora ambiental que buscaba paisajistas con experiencia en sostenibilidad, acompañada de una escueta nota. Quizás te interese. Imani envió su candidatura. La entrevista fue diferente. La directora, una mujer con años de experiencia en proyectos comunitarios, se centró en sus ideas, en su visión, en su pasión. Cuando Imani con cautela explicó su concepto original para el Carme, la directora escuchó con atención, haciendo preguntas pertinentes que demostraban un profundo entendimiento. Unas semanas más tarde, mientras paseaba por los jardines del Turia, sintiendo la brisa cálida del Mediterráneo, recibió la llamada. Le ofrecían el puesto. No era Veridia, no tenía el mismo renombre ostentoso, pero sintió una oleada de alivio y una alegría serena que no había experimentado en meses. Dejó Veridia espacios sin dramas, con una carta de renuncia profesional y educada. Ricardo Vélez apenas levantó la vista de sus papeles cuando ella se despidió. Quizás sintió un fugaz alivio al verla marchar, o quizás ni siquiera registró su partida como algo significativo. Para Imani ya no importaba. Al cerrar la puerta de Veridia por última vez, no sintió amargura, sino una extraña levedad. No había obtenido una justicia pública y aplastante. Vélez no había sido humillado ni despedido como el oficial Davis en aquella historia lejana. Pero ella había ganado su batalla interna. Había protegido su integridad, había reconocido su valor y había tomado la decisión de construir su futuro en un lugar donde su luz, en todos sus colores, pudiera brillar sin ser opacada ni robada. Miró el cielo azul de Valencia, un cielo vasto y lleno de posibilidades, y sonrió. El camino sería largo, pero ahora caminaba con sus propios pies sobre un terreno que ella misma empezaba a diseñar.